nos va a contar cómo le ha ido estos meses y cualquier cosa que necesiten saber de los productos o de otro tipo de tratamientos me cuentan a mí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Katy Chirwin, soy directora médica de NARMAVET, una plataforma que lo que busca es unir al paciente que necesita cannabis, que sea paciente humano o animal, con el veterinario o el médico que puede recetarle cannabis medicinal en forma consciente, legal y con conocimiento. Así que súper, dejamos a Josefa, gracias por venir hoy día. Ojalá que nos entretengas mucho con tus casos clínicos de etología. Uy, prepárense, viene recargado. Bien, ya me voy a silenciar porque acá tengo una estornudadora acá al lado. Me encanta. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por haber confiado en mí, por tenerme aquí con ustedes. Bueno, nada, quería presentar un poco acerca de quién soy, un poco de mi trabajo. Hoy en día, bueno, trabajo en bienestar animal, by Flores de Paz, como etóloga clínica. Nosotros trabajamos con flores de Bach, aromaterapia y hongos nutricionales. Somos más o menos pioneras en esta terapia, es bastante linda y hoy en día me agrada decir también que cada vez me estoy también como metiendo más en el mundo del CBD y venimos trabajando con los chicos hace un tiempo, pero yo he tenido experiencia previa a ellos con el CBD, bueno, y por eso fue en realidad con el cual yo quise comenzar a trabajar con este producto que era bastante seguro y que tenía todas las certificaciones y todo. Así que estoy muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes y les voy a presentar un poquito de mi trabajo. Bueno, para los que no saben, este libro maravilloso tiene todas las bases de bienestar animal, está disponible en todas las librerías del país y hablamos mucho de bienestar. Esto es uno de mis grandes hijos y obviamente que sería maravilloso que todos los que estén acá sepan que esta obra existe y que nos da una buena base para comenzar. Entonces, vamos a comenzar un poquito acerca de un poco qué es lo que hago y por qué estoy acá. Y hay algo que a mí me gustaría como profesional recalcar, y es que, claro, yo soy etóloga y me dedico, ¿no es cierto?, al comportamiento animal, ¿ya? Pero yo me gustaría dejar hoy día claro y me gustaría un poco abrir sus cabecitas en el sentido de que el comportamiento puede llegar a ser súper subjetivo. Y muchas veces el comportamiento que nosotros vemos es la punta del iceberg, ¿sí? Normalmente, bueno, hoy en día se sabe que existen muchos pacientes con problemas comportamentales, ¿no es cierto? Tenemos muchos animales con problemas de bienestar. Eh, y obviamente la ciencia nos lo demuestra, o sea, tenemos, yo creo que aquí la mayoría conoce algún perrito, ¿cierto?, que tiene algún problema de comportamiento, un gatito que tiene problemas de comportamiento, y esto es cada vez más común. Nuestra relación que tenemos con ellos es cada vez más estrecha, ¿no es cierto?, compartimos más con ellos, los conocemos más, y obviamente que en base a esto nos damos cuenta de que cada vez hay más problemas de comportamiento, ¿no es cierto? Revisando un poco la literatura, los problemas de comportamiento más frecuente que vemos tiene que ver un poco con la agresión y normal en perros y gatos, o sea, en ambas especies uno de los principales problemas de comportamiento. Y esto es importante, ¿y por qué lo quiero hablar hoy día? Porque es muy fácil catalogar un perro como agresivo sin entender qué es lo que está pasando detrás de este comportamiento. Es muy fácil catalogar a los animales como problemáticos, es muy fácil hablar de problemas de comportamiento cuando muchas veces no estamos viendo el trasfondo de esto. Y hoy día yo quiero que tratemos de llegar al trasfondo de la mayoría de los problemas de comportamiento que nosotros vemos hoy en día, que creo que existen muchos temas orgánicos que están afectando a nuestros animales hoy en día, y también nuestro estilo de vida, que creo que también nosotros vivimos en un mundo hecho por y para el ser humano, y el insertar a los animales y el forzarlos a estar en esta dinámica de una forma tan intensa como la estamos viviendo nosotros, obviamente que esto es digamos, como que es un caldo de cultivo para que se produzcan problemas de comportamiento. ¿Sí? Entonces quiero hablar un poco acerca de, bueno, esta es como los problemas más comunes, ¿cierto?, que tenemos, la agresión, está ahí dentro de
es importante, ¿cierto? También los problemas de como estereotipias o problemas compulsivos también es bastante frecuente, ¿sí? Y en los gatos vemos que también, bueno, la micción o defecación inapropiada está también tenemos acá los comportamientos estereotipados y también la agresión, ¿ya? ¿Y por qué yo quiero hablar un poco de que veamos más allá? Porque hoy en día se sabe que los problemas de comportamiento, entre comillas, porque para mí son mucho más profundos que eso, tienen que ver con un todo, ¿sí? Y muchas veces esto, lo que yo les decía anteriormente, es como la punta de un iceberg. Y hoy en día como profesionales nos toca sacarnos este lente, digamos, de enfocarnos en un signo puntual o en un problema puntual y tratar de ver al individuo de forma general, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que el comportamiento está modulado por la genética, por los problemas médicos, como dijimos anteriormente, y el entorno, ¿sí? Y esto nos puede dar como el panorama, digamos, a grandes rasgos de lo que significa el bienestar del animal. ¿Sí? Hoy en día, bueno, las estadísticas dicen que por lo menos el 38% de los tutores de perros tienen problemas de comportamiento, ansiedad, etcétera, y en gatos también un 32%. ¿Por qué esto es interesante? Porque cada vez más existe la necesidad de poder tener un abordaje más holístico, como yo les decía anteriormente. O sea, cada vez los tutores tienen una necesidad de suplementos y de buscar otras alternativas que sean más allá de las convencionales. Y se ha visto que por lo menos un 24% de la gente en general se inclina por los suplementos y se les ha dado a los animales algún tipo de suplemento, ¿sí? Entonces, es importante que comencemos a ver esto de forma cada vez más general. Y hay un factor importante que creo que muchas veces pasa desapercibido, que tiene que ver con el dolor. ¿Y por qué hoy día vengo a hablar del dolor? Porque el dolor es uno de los principales componentes que vienen aquí a intervenir dentro de los problemas de comportamiento. Cada vez que llega un paciente hacia mi consulta, es un criterio que yo tengo personal y es parte de la ética que yo tengo, el poder más o menos descartar si es que el paciente presenta dolor, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque el dolor se ha visto que es una causa importante de, por ejemplo, agresividad. También la hiperactividad, ¿sí? También influye, por ejemplo, en los problemas de estrés. ¿Por qué? Porque se ha visto que un perro, por ejemplo, que tiene dolor crónico, también tiene estrés crónico, ¿sí? Estas vías, las vías serotoninérgicas, las vías dopaminérgicas y las vías también del dolor están intrínsecamente relacionadas, por lo tanto, si es que una se afecta, a largo plazo se afectan todas. Y yo veo mucho diagnóstico de perros con problemas de comportamiento y se pasa por alto que el perro tiene dolor. Entonces me gustaría que acá nosotros pudiéramos meter este chip en nuestra cabecita como colegas, como tutores, y empezar a cuestionarnos si a lo mejor el problema que yo veo tiene que ver con otras cosas más allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver un animal que tiene dolor? ¿O qué es lo que más podemos ver? Podemos ver cuadros de agresividad, podemos ver de que al animal, por ejemplo, no le gusta que lo manipulen o tiene respuestas agresivas a la manipulación, podemos ver que le cuesta el descanso profundo, que está hiperalerta, que se cambia de postura constantemente, que por ejemplo se acuesta, se para, se vuelve a acostar, se para, se vuelve a acostar, ¿cierto? También, por ejemplo, se ha visto que el dolor, piensen ustedes que los animales van teniendo como una mochila por lo que cargan en el día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay perros que, les estoy inventando, tienen miedo, por ejemplo, a las visitas. Ese miedo y esa preocupación se le carga a la mochila, digamos, del animal. Después, por ejemplo, ese mismo animal se siente inseguro en la casa porque a lo mejor escucha todos los ruidos del vecino y el vecino justo tiene un perro o tiene un gato, etcétera, y eso lo hace estar preocupado, ¿cierto? Para que ese estímulo no se le meta dentro de la casa, que es lo que pasa mucho en los departamentos. Se le suma otra preocupación. Y si ese animal tiene dolor o tiene alguna dermatitis o tiene algún problema médico, es otra carga, ¿sí? Entonces, pero el dolor tiene normalmente una carga más amplia, por lo que les digo, o sea, el dolor es una emoción, tiene una valencia negativa de alguna forma,
y perjudica de gran forma el bienestar del animal. Y muchas veces es causa de problemas de comportamiento, como lo había dicho antes. Y esto es algo que es muy común ver en la mayoría de los pacientes. Y aquí el CBD para mí ha sido como, de alguna forma, una carta que me ayuda a trabajar con pacientes que tienen múltiples preocupaciones y múltiples problemas, que es lo que vemos en el paciente del 2025, ¿cierto? Ay, no, no se carga esta imagen. Qué rabia. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, quiero hablar un poco del sistema endocannabinoide. Espérate, que quiero ver si es que la mayoría de... Ah, no, están... ¿Cómo lo puedo hacer si se me van, si de repente algunas imágenes no se me cargan? Bueno, Pero voy, esa es la única que no se ve, ¿ah? El resto está todo al ok. parecer, al parecer sí, al parecer sí. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces, ¿por qué vamos a pasar del dolor a hablar del CBD? Y es porque el CBD se ha descrito, ¿no es cierto?, como una herramienta para poder trabajar, ¿cierto?, con pacientes que hoy en día, como de alguna forma holística e integral. El CBD nos ayuda mucho, que más adelante lo vamos a hablar y más adelante lo vamos a explicar, pero nos ayuda, por ejemplo, a el control del estrés, de la ansiedad y también del dolor. Y obviamente hablo del dolor porque ya sabemos que el dolor es uno de los principales componentes, de alguna forma, o un muy frecuente de ver, de los problemas de comportamiento que tenemos hoy en día, tanto en perros como en gatos, ¿sí? Es bastante común y esto obviamente empeora muchas veces los cuadros. Y el paciente del 2025 que les va a llegar a ustedes no pueden tener solamente el sesgo de irnos por un tubo y solamente enfocarnos en ese problema de comportamiento por el cual el perro llegó o el gato llegó, sino que tenemos que ser capaces de mirar la película completa. Y para esto el CBD puede ser una gran herramienta, un complemento para trabajar estos pacientes que hoy en día están presentando o que existe la mirada, digamos, holística, ¿cierto? Y es lo que yo los estoy invitando a ustedes hoy día a poder ver más allá. Entonces, vamos a partir un poco, voy a hablar un poco acerca del sistema endocannabinoide, acerca de los cannabinoides en general, y vamos a ver de por qué esto por qué esto es tan importante y por qué hoy día vamos a hablar un poco de su uso, ¿cierto?, en pacientes con problemas de comportamiento y también en que tienen problemas de dolor. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema que existe en la mayoría de los individuos, en la mayoría de los mamíferos, ¿no es cierto? Bueno, en casi todos, en realidad, en casi todos los seres vivos, y es un sistema de comunicación celular que se encarga de mantener el equilibrio en el cuerpo de los individuos, ¿no es cierto? Y esto es algo muy curioso porque antes de que nosotros comencemos a utilizar el CBD como una terapia, este sistema ya viene con nosotros, ¿sí? Y para mí es algo súper llamativo porque si es que ya está con nosotros y ahora nosotros más encima lo estamos utilizando de forma terapéutica, claramente tiene un porqué, ¿sí? Este sistema es bastante, no sé si decirlo complejo, pero es bastante integral y tiene que ver con, existen, por ejemplo, receptores del sistema endocannabinoide distribuidos a lo largo del cuerpo, ¿cierto? Y de diferentes órganos. También contamos con agonistas endógenos que serían como las llaves, ¿cierto?, que abren estos receptores, que también se encuentran distribuidos a lo largo del cuerpo. Y también tenemos enzimas, ¿cierto?, que vienen en el cuerpo de alguna forma, que están trabajando constantemente, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, de que tenemos el sistema endocannabinoide se puede presentar desde el cerebro, ¿cierto?, el corazón, el vaso, el intestino, en los pulmones, en el hígado, en el sistema inmune. Entonces, un sistema que es, de alguna forma, viene con el individuo y está altamente distribuido, y esto ya nos debería dar una seña de lo interesante que podría llegar a ser. Entonces, como dijimos anteriormente, para que ustedes tengan en su cabecita una imagen, este sistema, ¿cierto?, consta de receptores, de agonistas, ¿cierto?, o endocannabinoides, por decirlo así, y también de enzimas. Entonces, cuando hablamos de cannabinoides o de alguna forma como llavecitas que pueden abrir este sistema endocannabinoide, nos vamos a encontrar con los endocannabinoides, que sería ay, siempre me cuestan los nombres,
Ay, yo lo tengo por aquí anotado, que es La anandamida. anandamida, y espérate, que yo de verdad que me puse araquidonil glicerol, que es el Glisol. 2-AG. Cuando me puse a estudiar, los repasé varias veces para que no se me fueran, pero mira, los nervios hacen lo suyo. Entonces, estos endocannabinoides se encuentran dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y funcionan como agonistas endógenos de este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que estos, de alguna forma, estos agonistas trabajan en el cuerpo, ¿cierto? Constantemente y se unen a estos receptores que nosotros tenemos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Después tenemos los fitocannabinoides, ¿cierto? Y aquí es donde entra el CBD y el THC. Y aparte existen otros miles como de fitocannabinoides, que hoy día no vamos a hablar de ellos, pero hoy día se sabe también que no está solamente el CBD ni el THC, sino que hay otros componentes que también podrían tener un efecto interesante en el sistema endocannabinoide, pero que lo vamos a dejar stand-by. Y también hay otros sintéticos que nosotros, si quisiéramos, podríamos llevar de alguna forma a poder administrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué el CBD es tan famoso? Básicamente porque el CBD, a diferencia del THC, y lo vamos a ver más adelante, no tiene un efecto psicoactivo, ¿sí? Y esto es bastante interesante porque es muy poco tóxico y, como dijimos anteriormente, como nuestro cuerpo tiene receptores ubicados desde el cerebro hasta el sistema inmune, puede hacer efecto en muchísimas partes, ¿sí? Se ha visto que, como dijimos anteriormente, tenemos receptores de esto o que están esperando a que el CBD también se pueda acoplar y que pueda tener un efecto. Entonces, hoy en día el CBD se utiliza porque tiene un efecto que nosotros podríamos ver a nivel de aprendizaje, regula la inflamación, regula el dolor, se ha visto que ha tenido éxito en casos de pacientes con epilepsias, por ejemplo, también, bueno, como en casos de analgesia, con la analgesia, perdón, con el tema del dolor, la ansiedad, el apetito, la motilidad gastrointestinal y en muchas otras partes. Entonces, el CBD, de alguna forma, podría, si es que lo utilizamos bien y si seguimos haciendo investigación de la forma en la cual lo estamos haciendo, le podríamos sacar muchísimo provecho. Y sobre todo pensando en este paciente del 2025, que nos va a llegar con un montón de problemas que de alguna forma el CBD podría ser una buena como alternativa para acoplar al tratamiento el día de mañana. ¿Sí? Entonces, como dijimos anteriormente, este sistema está en casi todos los animales, ¿cierto? Y como está distribuido en bastantes órganos, tiene múltiples funciones, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una imagen de un perrito, ¿cierto? Y aquí la idea es que nosotros podamos imaginarnos como el nivel de distribución de estos receptores. Tenemos el CB1 y el CB2, que son los más conocidos de este sistema. También existen otras enzimas y otros canales iónicos que van a afectar este sistema endocannabinoide, pero los receptores como principales es este, el CB1 y el CB2. El CB1 se encuentra distribuido principalmente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y, bueno, obviamente también en otras partes, pero tiene como está con mayor distribución en esta parte, y también en los perros se ha visto, a diferencia del ser humano, que tienen mucho más receptores CB1 en el cerebelo y el tronco del encéfalo, ¿sí? Y el CB2, que tiene que ver un poquito más con toda la respuesta inmune, se encuentra en el vaso, en los huesos, en la piel, etcétera, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea. Bueno, y aquí yo constantemente les voy a estar demostrando como información científica que va respaldando un poco lo que yo voy hablando, ¿ya? Para que ustedes, como que siempre de lo que yo voy hablando, ustedes vayan leyendo. Entonces, como dijimos anteriormente, este sistema lo que hace de alguna forma es ayudar al cuerpo a llegar a un equilibrio, ¿sí? Y algo interesante es que los receptores, como hablamos anteriormente, van a variar entre especies y
porque, como dijimos anteriormente, por ejemplo, en el perro, a diferencia del ser humano, el CB1 se encuentra en más frecuencia en el cerebelo y en el tronco del encéfalo, y, por ejemplo, en los loros, que también los vamos a ver más adelante, porque también puse casos clínicos de loros, el metabolismo del CBD en base a los receptores también va a ser diferente. Entonces es importante que siempre la especie que nosotros tengamos enfrente tengamos la cabecita abierta de que a lo mejor su sistema podría funcionar de forma diferente, pero eso no quiere decir que no tengan este sistema. Entonces está ahí demasiado interesante. Entonces, el CB1, de alguna forma, lo que va a hacer es que va a generar una modulación neuronal de forma contextual. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, va a ir a regular a que no exista un exceso o una falta de ciertos neurotransmisores. Y esto es muy interesante porque ejerce un equilibrio a nivel de neurotransmisores que a mí me importan demasiado porque tienen un efecto importante a nivel comportamental y a nivel emocional, ¿sí? Como lo sería, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, el GABA, por ejemplo, la noradrenalina también, que claramente tienen un efecto acá bastante interesante, sobre todo en todo lo que es la gestión emocional, en todo lo que es el miedo, en todo lo que es, por ejemplo, el aprendizaje, etc. Y por otra parte, el CB2 va a tener un efecto más predominante, digamos, en todo lo que es el sistema inmune y también va a regular una acción antiinflamatoria. Aunque ambos lo hacen, el CB2 puede tener un poco más de protagonismo en esto. Y aquí, obviamente, para que ustedes entiendan la localización, es un poco a lo que apunta el efecto fisiológico, ¿sí?, de estos receptores. Entonces, claramente, si tenemos receptores en el cerebro, existe ahí el efecto, ¿cierto? Y ahí es donde, por ejemplo, vamos a tener la modulación de la ansiedad, la modulación del estrés, etc. Y también es interesante porque existen enzimas que nosotros ya tenemos en nuestro cerebrito, ¿cierto?, que van a ir modulando la producción, ¿cierto?, del ácido aranquídeo. ¡Ay! Ahí tú me lo tenéis que recordar constantemente, del La anandamida, pero dile AA y 2AG, yo siempre digo 2AG, no me hago ¿En problema. serio? Igual creo que se ve feo. Igual si lo repito más rápido, no. se me va a quedar. Ya, bueno, ya. No todo el mundo habla de la anandamida y el 2AG, así que tranqui. Anandamida y 2AG. Ok, perfecto. Anandamida y 2AG. Ok. Entonces, como dijimos anteriormente, este sistema, ¿cierto?, tenía receptores. Y por otra parte, tenemos la otra parte que ya les hablé un poquito de la anandamida y el 2AG, que son de alguna forma las llavecitas que van a ser moléculas liposolubles o con un componente de lípidos muy alta que se va a añadir, ¿cierto?, a estos receptores, ¿sí? Y luego el sistema, cuando estas enzimas cuando esto se libera de alguna forma, nuestro propio sistema, el cuerpo en general, va a tener enzimas que las degradan, ¿cierto? O estimulan más su producción, ¿sí? Entonces, esto para mí es maravilloso porque el cuerpo mismo se va modulando y se va controlando en base a lo que vamos necesitando. Entonces, ¿para qué nos va a servir, cierto, este endocannabinoide que es la anandamina? Porque la anandamina lo que va a hacer es que va a activar los receptores del CB1, ¿sí? Va a tener una alta afinidad con estos receptores, pero no va va a hacer efecto, ¿cierto? Pero a diferencia del 2AG, su efecto no va a ser parcial. Por eso dice que tiene alta afinidad, pero parcial agonista, quiere decir que como que se une, pero igual hay, no sé cómo explicarlo, como que se une, pero no es tan, no es como que no se acopla al 100%, ¿sí? Eso significa parcial agonista para la gente ahí que no sepa, ¿sí? Entonces lo que hace al unirse a este receptor cuando el cuerpo lo necesita, lo que va a hacer es que va a bloquear las señales de dolor, ¿sí? Y esto va a hacer que se transforme en una prostamida y aparte va a ir de alguna forma a estimular las enzimas COX-2, que es lo que la mayoría de los antiinflamatorios hacen. Por lo tanto, está bastante interesante ya que esto podría tener un efecto, digamos,
importante en el bloqueo del dolor. Y por otra parte también la anandamina se une al CB2, no con tanta afinidad, pero también ahí hay una modulación, ¿cierto? A través de regular las citoquinas que se liberan, ¿cierto? Ante una respuesta inflamatoria, también ahí va a regular. Y por otra parte, el 2-AG lo que va a hacer es que nos va a servir bastante ante las situaciones de estrés, porque va a tener una afinidad mucho más alta que la anandamina con el CB1, ¿sí? Acuérdense que dijimos que el CB1 estaba en mayor parte del sistema nervioso, ¿sí? Entonces el 2-AG va a tener un acople mucho más importante y mucho más profundo en esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Es que reduce la excitación neuronal que nosotros podemos ver cuando hay mucha ansiedad, ¿cierto? Y hay mucho dolor. Y por otra parte también el 2-AG se va a unir fuertemente, porque también es agonista completo, ¿cierto?, al CB2, y con esto van a anular las citoquinas proinflamatorias y lo que van a hacer es que van a restringir la respuesta de inundación del sistema inmunológico que se produce ante una respuesta de inflamación. Entonces, yo con ChatGPT les hicimos este hermoso gráfico para que les vaya quedando claro y me vayan entendiendo un poco más, porque yo sé que puede ser muy agobiante esta información, pero para que ustedes ahí puedan tener como la comparación entre un endocannabinoide y el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la anandamina, su principal efecto, digamos, es el estado de ánimo y la ansiedad, principalmente, como le dijimos anteriormente. Y, claro, modula el dolor crónico y la inflamación poquito, ¿sí? Versus el 2-AG, que su principal el principal foco, digamos, es el tema del dolor, ¿sí? Y también ayuda al estado de ánimo y la ansiedad, pero como dijimos antes, la anandamina ahí tiene una participación un poco más como predominante, ¿sí? Entonces, el 2-AG se va a unir de forma completa y va a tener mucha afinidad por el CB1 y CB2, y versus la anandamina, que va a tener un acople parcial, ¿sí? Y ahí tenemos como las diferencias, y esto es lo que yo les hablaba antes, que si es que hay un exceso de esto, o si se libera y luego ya no lo necesitamos, va a haber una enzima que viene como una culebrita y se come el exceso, ¿sí? Por eso este sistema es tan increíble, porque lo que hace es ir llevando al equilibrio, ¿sí? Entonces, tenemos el THC y el CBD, ¿no es cierto?, que son nuestros fitocannabinoides. Como dijimos anteriormente, en verdad, la planta tiene muchísimos otros cannabinoides, ¿cierto?, pero los más conocidos van a ser esto, y de los que vamos a hablar hoy en día va a ser esto, ¿sí? Porque al final, bueno, nada, de un poco lo que estamos conversando, ¿sí? Hay algo interesante porque la farmacocinética de ambos va a ser muy diferente, ¿sí? Y vamos a tener efectos diferentes. Uno de los principales efectos que van a destacar es el tema de que la característica como psicoactiva, que es lo que hace como, entre comillas, que te vuele, ¿sí? Que eso es el THC, o sea, la marihuana que uno consume, yo no, pero la gente que está acá, que consume, tiene alto porcentaje seguramente de THC y baja en CBD. Y los extractos que nosotros estamos utilizando hoy en día son puro CBD, ¿sí? Normalmente son CBD aislado. Tenemos que tener alta como precaución, porque estos sí tienen un metabolismo que va a diferir, ¿no es cierto?, de gran forma. Y bueno, y los efectos, como dijimos anteriormente, el CBD, como vemos, es mucho más complejo, y el THC, si bien también se utiliza en ciertas terapias, tiene mucho más efectos secundarios. Por ende, yo personalmente he utilizado bastante poco el THC en pacientes, como en hacer extractos equilibrados, etcétera. Por lo tanto, no va a ser ahí como el foco, ¿sí? Entonces, ¿por qué el THC va a tener como este efecto que es el que hace que te vuela? Porque tiene un alto acople con el CB1, ¿sí? Que dijimos que este estaba en el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que produce la analgesia, la sedación y este efecto, ¿sí? Pero también el THC también se añade al CB2 y también nos ayuda a regular la analgesia y la inflamación. Por ende, en ciertos pacientes seleccionados con pinza, unos extractos bien equilibrados entre THC y CBD podrían andar bien, considerando también que el utilizar ambos juntos pueden tener un efecto en donde se potencia
el utilizarlos en conjunto y podría andar bien. Pero yo la verdad lo he utilizado re poco porque la mayoría de mis pacientes tienen problemas de ansiedad bastante importantes y por ende es más seguro, en este caso, el CBD. Y el CBD, ¿por qué es tan genial? Porque no va a actuar tan directamente con estos receptores, sino que va a modular el CB2 y se va a unir, por ejemplo, con otros receptores de los cuales no hablamos, que no son tan protagónicos, pero sí tienen un efecto, y también se va a unir a enzimas, ¿sí? Y eso es lo que hace que el CBD, por ejemplo, tenga un efecto tan amplio y sea tan seguro, ¿sí? Lo que hace el CBD básicamente es que va a modular. ¿Y por qué me interesa a mí como etóloga? Porque me ayuda mucho y tiene un efecto similar a lo que podría ser un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que es lo que nosotros vemos hoy en día como en fármacos, como por ejemplo la fluoxetina, ¿sí? También me ayuda a modular, ¿cierto?, la noradrenalina, la dopamina y ay, se me fue la onda, y el neurotransmisor GABA, ¿no es cierto? Entonces, por eso a nosotros y las personas que estudiamos el comportamiento, el CBD podría tener un gran potencial, porque va a trabajar, ¿cierto?, a receptores, a receptores, digamos, que nosotros normalmente utilizamos psicofarmacología para poder trabajar esto. Entonces, esto igual nos da una ventana interesante sobre la cual podríamos investigar más y podríamos tener ahí algunos efectos interesantes, ¿sí? Y como yo les dije anteriormente, si yo ocupo ambos, el THC y el CBD, hacen un efecto potenciado que podría denominarse como el efecto séquito, ¿sí? Que es como un efecto potenciado, ¿sí? Que es como, si yo los utilizo en conjunto, es como, una bomba, pero bueno, para que me entiendan. Entonces, el CBD no es que inhiba a ciertos neurotransmisores, sino que los va modulando. Entonces, lo que está elevado lo baja y lo que está bajo lo equilibra, ¿sí? Entonces, evita de alguna forma una excitación o también una toxicidad. Y lo que hace es que al no, como el CBD no se une de forma directa con este receptor, lo que hace es modularlo de forma indirecta y eso es lo que lo hace ser tan seguro, ¿sí? Y como les dije anteriormente, se va a modular receptores interesantes que tienen que ver con con los receptores, por ejemplo, serotoninérgicos, que es lo que a mí más me interesa. Bueno, esta imagen no se carga, después se las puedo pasar por interno si quieren, pero es básicamente como la comparación entre el THC y el CBD, ¿sí? Porque el metabolismo de uno y del otro va a variar muchísimo. Por ejemplo, la biodisponibilidad, bueno, se ha visto que es hasta de un 20%, lo cual ya lo hace ser seguro, ¿sí? Se recomienda darlo con comidas grasas porque estas son moléculas que son altamente lipofílicas, ¿sí? Y como mostramos anteriormente en esta imagen, el metabolismo de ambos va a afectar diferentes, de alguna forma, diferentes órganos. Y aquí es importante que nosotros como profesionales tengamos ojo porque aquí ya esta metabolización ya me podría estar interfiriendo la metabolización, por ejemplo, de otros fármacos si yo quiero ocupar el CBD versus el THC. Entonces, esto es algo que yo siempre tengo que tener en consideración porque, por ejemplo, si yo lo quisiera dar con una fluoxetina o una amitriptilina, que son psicofármacos, voy a tener que tener cuidado ya que obviamente pueden llegar a competir ahí y la metabolización va a pasar pasa a ser poco segura, ¿sí? Entonces, hay algún tema que también tenemos que tener en consideración y es que el metabolismo de ambas moléculas va a variar según, obviamente, el tamaño del paciente, la edad y la vía de administración, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, que cuando nosotros lo damos por vía oral, que es lo más común que nosotros presentamos, porque existen, digamos, estos fármacos que hemos sacado, ¿cierto? Todos se dan por vía oral, y se ha visto que, bueno, como la biodisponibilidad es de hasta un 20% de descuento, ¿cachai? Estoy clarita, de un 20%, perdonen chiquillos que estoy un poco nerviosa porque me pone muy ansiosa dar una presentación a colegas
y bueno, eso básicamente. Entonces, da hasta un 20%, entonces claramente puede llegar a ser muy seguro. Y depende del metabolismo de cada paciente, puede llegar a variar hasta un 30%, ¿sí? Aquí, por otra parte, tenemos que tener cuidado porque va a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y la placenta, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con pacientes, ¿cierto?, que están en lactancia, porque obviamente esto podría afectar, ¿cierto?, a sus cachorritos. Entonces, voy a presentarles papers, diferentes papers que van a demostrarnos evidencia del uso del CBD, digamos, y el por qué nosotros hoy en día lo utilizamos, ¿sí? Entonces, se hizo una revisión bibliográfica acerca del uso del CBD, ¿no es cierto?, pero en tratamiento de la osteoartrosis canina, ¿sí? Y lo que se hicieron fue, evaluar, por ejemplo, si había más como beneficios versus los efectos adversos, y evaluar, por ejemplo, si es que era seguro para utilizar también, por ejemplo, en pacientes que sean viejitos, ¿cierto? Porque sabemos que hoy en día la mayoría de los pacientes, ay, no, no te puedo creer que no se vea nada. A ver, déjame ver cómo lo puedo hacer para que se vea. ¿Me pueden dar una pausa? Que necesito. Esa se ve, pero esta no se ve. ¿Cómo lo puedo hacer? Es que es importante porque tengo los resultados de la revisión bibliográfica que se hizo. De repente podrías mandarle la presentación a Felipe, ¿Y que él me la presente? el presente. Felipe, ¿te A tinca? ver. Como eres administrador principal, ¿puede ser o no? ¿Habrá alguna diferencia? Disculpa, sorry. ¿Me podéis repetir qué pasó? Es que la José no puede presentar no aparecen unas partes de la presentación que son súper importantes. Entonces pienso que de repente si te manda la presentación a ti Mándamela al tiro. Yo la pongo. Eso. y la ponemos al tiro. Porque lo encuentro súper raro, porque necesito estas imágenes. Pero mira, si lo pongo en chico, ¿cachai? Mira, aquí está la imagen que yo les había mostrado antes. A ver, voy a dejar de compartir. Y voy a enviarte. Katy, te la voy a enviar a ti, tú se la reenvías ya. Te la voy a enviar por WhatsApp. O Katy, que te la reenvíe y la presentáis tú, po. A ver, pero quizás. Bueno, pero igual quiero, mientras tanto voy a presentar, porque me interesa que vean la diapo anterior, que no les pude mostrar porque también sí quedó pegada, pero fíjense que acá se ve, ¿sí? Entonces esto era un poco de lo que yo les decía de las diferencias de una y la otra, ¿sí? Es importante que sepamos el cómo se metaboliza cada uno, porque cuando al día de mañana a ustedes como profesionales les toque utilizar estas moléculas, es importante que vean, ¿cierto? Si es que tiene alguna competencia con algún otro fármaco que estén dando, ¿sí? Y bueno, el CBD, como dijimos anteriormente, que era tan seguro, también tiene un 85% de excreción en heces, lo cual lo hace mucho más seguro. Pero ahí se alcanza a ver, ¿o no? Pero no es la idea que lo veamos así. A ver, presentar. No. Como que en pantalla grande no se ve. Sí, ahí estoy viendo que, claro. Pero ahí se ve, ¿eh? ¿Sí? ¿No les da la tabla así? Bueno, esta es un poco la revisión bibliográfica que hicieron esta gente en este paper. Y lo que se pudo ver es que efectivamente el CBD, si se fijan en todos los estudios que evaluaron, en todos el CBD, ¿cierto?, disminuye notablemente la sensación de dolor y mejora la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Sobre todo para lo que es el dolor crónico, ¿sí? Entonces, efectos secundarios, la verdad es que se vieron bastante pocos. Lo único que se pudo ver en algunos es que aumentaba, ¿cierto?, la fosfatasa alcalina, pero de forma muy leve,
¿sí? Y esto es básicamente por la metabolización del CBD, que ya sabemos, ¿cierto?, que es hepática. Entonces sería bueno que en pacientes el día de mañana, si ustedes lo quieren utilizar, lo tengan en consideración para entender, obviamente, que si hay un leve aumento de la fosfatasa alcalina, podría llegar a ser esto, pero que obviamente es importante ir monitorizando y poder evaluar, ¿sí? Entonces se vio que tenía un gran efecto terapéutico y aparte de que las dosis efectivas eran mínimas. Utilizaron dosis bastante pequeñitas y ya se veía cierto efecto como de, por ejemplo, 0,5 o de 1 miligramo, ¿cierto? De 2 miligramos kilo. Entonces está bastante interesante esta dinámica. A ver, déjame ver si lo puedo volver a presentar para que se vuelva a ver. Espérenme. Enter full screen mode. Ay, espérenme. Déjenme que me... A ver. Ahí sí lo ven. ¿Lo ven en pantalla grande? Sí, sí, perfecto. Ya, ¿Se ve? buenísimo. Ya, Ve bien. ya bacán. Entonces voy a seguir, bacán, genial. Entonces, espérenme que... Ya. Entonces, seguimos con la revisión de estudios, ¿cierto? Otro paper, por otra parte, también se hicieron estudios, ¿cierto?, para evaluar el efecto del CBD en casos, ¿cierto?, de dolor. Y lo que se vio es que, obviamente, el efecto de modulación que tenía, ¿no es cierto?, era bastante efectivo y que se quería evaluar, ¿no es cierto?, si es que se podría ver alguna diferencia ahí entre los diferentes, como entre las diferentes funciones, y aquí se hace una revisión bibliográfica para ver, obviamente, si es que podría llegar a tener un efecto a nivel de pacientes, por ejemplo, con dolor neuropático, con problemas de comportamiento y también incluso a nivel de epilepsia. Entonces, por ejemplo, aquí de nuevo se hicieron diferentes como revisiones, ¿cierto? Y se pudo encontrar que la mayoría, el CBD sí producía una analgesia y sí tenía un efecto satisfactorio. ¿Por qué de repente se ve y de repente no? Bueno, me voy a saltar esa imagen que es más o menos más papers que comprueban de que en realidad sí el CBD produjo como una disminución significativa en el dolor, para que ustedes lo tengan en claro. Entonces, la ciencia en verdad respalda mucho que tiene un efecto en el dolor y que podría llegar a ser una alternativa segura, eficaz y con dosis bastante bajas para un manejo multimodal. En ninguno de estos papers que vimos anteriormente se reemplaza de 100% el CBD, ¿cierto? Por alguna terapia, por ejemplo, el uso, no sé, pues de pregabalina o de gabapentina. No se reemplaza el uso, sino que se añade para modular, ¿cierto?, las dosis de los otros fármacos y obviamente poder ser un complemento efectivo y seguro, sobre todo en pacientes que los fármacos tradicionales no están haciendo un efecto como el que estamos buscando, o si, por ejemplo, tienen algún problema en algún órgano que a lo mejor sea complejo dar otros fármacos, el CBD podría ser una alternativa que podríamos añadir y de forma segura, como les dije antes. Y ahora, más encima, si le sumamos que el paciente podría tener problemas de comportamiento, que es lo que les pasa a la mayoría de los pacientes, porque el dolor crónico eventualmente también genera estrés crónico, obviamente que esto se forma, o sea, es más integral aún, ¿sí? Entonces, en base al comportamiento, se ha visto que, como dijimos anteriormente, como tenía efecto en neurotransmisores importantes, ¿cierto? Puede tener un efecto ansiolítico, anticompulsivo y puede ayudarnos a la disminución del miedo, ¿sí? Y esto afecta directamente al receptor serotoninérgico y lo más importante es que no es dosis dependiente, o sea, no vamos a tener la necesidad constantemente de estar subiendo la concentración para tener mayor efecto, sino que en concentraciones bajas de repente ya podríamos tener efectos, ¿sí? Y viceversa. Porque recordemos anteriormente que el metabolismo del CBD va a variar de paciente en paciente.
Entonces, en base al paper que les había mostrado anteriormente, que iba a evaluar, ¿cierto? Como ahí va a ser una revisión bibliográfica de si es que el CBD servía, por ejemplo, para el dolor, si ya lo vimos, ahora entra en la parte de comportamiento. Y en la mayoría de los resultados que se vio es que efectivamente el CBD, ¿no es cierto?, tenía un efecto. Por ejemplo, en este paper se vio que la respuesta agresiva hacia los humanos, que era lo que se estaba evaluando, disminuyó, lo cual es interesante porque podría ser que tenga un efecto. Hay otros que no pudieron respaldar el efecto ansiolítico, ¿cierto? Pero en la mayoría sí existe un efecto terapéutico. En este, por ejemplo, en este paper, por ejemplo, se evaluó también si es que como una dosis única, ¿sí?, de CBD podría ser como una diferencia en perros cuando se quedaban solos, en el nivel de estrés de los perros cuando se quedaban solos, me imagino yo que pensando en una ansiedad por separación, y también en viajes en auto, ¿cierto? Y se encontró de que existe de que existe una reducción significativa del estrés, por ejemplo, ya que se midió la temperatura, el cortisol, la frecuencia cardíaca, etcétera, y otros parámetros de estrés, en que efectivamente el CBD tenía una respuesta mucho más importante, ¿cierto?, que el efecto placebo. Otro estudio es interesante porque se expuso, o sea, se ha visto que el ácido valproico, ese no me costó nada en comparación a los otros, el ácido valproico, si se aplica en animales y en individuos, se ha visto que genera efectos similares al autismo, ¿ya? Entonces, lo que este estudio quiso evaluar era si es que el uso del CBD de alguna forma ayudaba a combatir las respuestas, ¿cierto?, similares al autismo que podríamos ver en animales como, por ejemplo, comportamientos repetitivos, aislamiento social, etc. Y lo que se pudo ver en este estudio es que el CBD podría tener un potencial efecto terapéutico, ya que mejoraba la interacción social, mejoraba los comportamientos repetitivos, ¿sí? Y ayudó también a revertir como la desregulación del GABA, ¿cierto? Y del CB1, que se produjo ante la exposición a este fármaco, ¿sí? Entonces el CBD de nuevo está mostrando que podría llegar a ser una alternativa terapéutica. Pero obviamente que es interesante mostrar todos los casos que se ven y como dijimos anteriormente, esto depende mucho de la dosis que uno aplique y de la forma de administración que se aplique. Y, por ejemplo, en este paper se intentó evaluar el uso del CBD a una dosis de 4 miligramos kilo en gatos, a ver si es que su estrés disminuía a la hora de viajar en un transportín y a la hora de estar expuestos a una persona nueva. Y la ciencia muestra de que no hubo diferencias significativas entre el grupo placebo, digamos, y el grupo que tenía el CBD, ¿ya? Existe otro paper que también hace una revisión, digamos, del CBD, y se ha visto de que muchos tutores ya estaban administrando CBD, ¿cierto?, a sus animales, ¿sí? Y el objetivo de esta revisión era evaluar si es que el CBD podría ayudar en el tratamiento de la osteoartrosis, de la epilepsia, de la ansiedad y del cáncer. Y lo que se vio es que básicamente los tutores, por ejemplo, podrían observar de que el CBD efectivamente, bajo la percepción de ellos, sí reducía el dolor, que facilitaba el sueño, que en un 30% reducía las convulsiones y que en un 49% reducía la ansiedad, ¿sí? De nuevo, esto no se está proponiendo como único fármaco ni como la solución a la vida, sino que como un complemento que al utilizar bajo una terapia digamos, farmacológica podría tener un efecto interesante, ¿sí? Se vio que el CBD ayudaba, ¿cierto?, a disminuir la inflamación, que ayudaba también a modular las vías serotoninérgicas, por ende con la ansiedad nos ayudaba, ¿no es cierto?
y que incluso podría tener un efecto positivo en receptores opioides, lo cual es bastante interesante, ¿no es cierto? Y también, incluso, ya sabemos que tenemos receptores, ¿cierto?, a nivel gastrointestinal, y que si se daba el CBD más probióticos, también funcionaba como un analgésico intestinal. Y esto es interesante porque también hoy en día es súper común ver pacientes con problemas a nivel gastrointestinal, ¿sí? Ya sea con una inflamación del intestino, etcétera, ¿sí? Se vio que el CBD podría funcionar bastante bien en pacientes con ansiedad moderada, ¿sí? Y que se ha demostrado que la dosis de 10 a 20 miligramos kilo podría llegar a ser segura, pero se replantea de que no existe una dosis estándar, o sea, no es como que acá yo te pueda decir como ocupa esta dosis y va a ser suficiente, no, porque cada paciente es único tal cual como lo vimos antes. Bueno, aquí hay una imagen, digamos, de un perrito que tiene varias flechas y en donde, que era lo que yo les decía anteriormente, hoy en día los problemas que nosotros tenemos, el paciente está pasando por muchas preocupaciones. Es súper común ver problemas dermatológicos, es súper común ver problemas del tracto gastrointestinal, dolor, etcétera, ¿sí? Y acordémonos siempre que cada vez que vemos un comportamiento tenemos que considerar de que es el resultado del tutti frutti que el animal de alguna forma vivió, ¿cierto?, durante su vida, que está viviendo en el presente, y que esto tiene que ver también con su genética, con cómo se siente, con las experiencias, etcétera, ¿sí? Entonces, cada vez más necesitamos un abordaje integral, y eso es con lo que me encantaría que ustedes, chiquillos, se quedaran después de ver esta presentación. Y vamos a partir un poco con los casos clínicos más sabrosos, con imágenes y todo, que yo sé que eso es lo que más les gusta, pero igual quería como exponer como las grandes revisiones que hoy día existen y que la ciencia cada vez va en aumento en demostrar, ¿cierto?, el uso del CBD. Pero como vimos anteriormente igual, sigue faltando evidencia, siguen faltando análisis para seguir entendiendo cómo funciona este sistema, ¿sí? Entonces vamos a partir con el ROCO. Hoy día voy a exponer casos que sí funcionaron, casos que no funcionaron, y también vamos a presentar casos medios ambiguos en que no se podría decir si funcionó o no funcionó, pero que sí se utilizó el CBD, ¿sí? Rocco es un paciente bastante particular. Es un bulldog, es un paciente de Perú, que yo estoy viendo en común con una colega, una educadora canina en Perú. Y el Rocco llegó por problemas de agresividad bastante severos, bastante peligrosos, ¿no es cierto? Y que se presentaban a la manipulación. La tutora de un día para otro comenzó a ver que su perro le reaccionaba y no dejaba que ella lo pudiera manipular. El Rocco tiene aproximadamente 1 año y medio, por ende es un perrito bastante pequeño, y esto comenzó de forma un poco más abrupta. Pero ¿qué es lo que podíamos ver? Ay. Bueno. Rocco fue derivado a neurólogos y fue derivado a traumatólogos en Perú. Y nadie nos ayudaba con encontrar alguna razón por la cual el Rocco se estuviese comportando de esta manera, ¿sí? No, la gente, los profesionales insistían que esto era algo 100% comportamental. También el Rocco tenía una alergia, una dermatitis interesante, bastante severa, entre medio de los cojinetes, ¿ya? Pero luego podíamos ver que el Rocco reaccionaba así. Ay, no sé por qué no me deja. En el primer video le están haciendo una limpieza y fíjense cómo reacciona. En el segundo es un video del Rocco descansando y fíjense los temblores que tiene. Y en el otro también la chica lo está tocando y fíjense la expresión de desagrado que tiene el Rocco en la cara. Todo esto al mismo tiempo en que todos los profesionales nos decían que este perrito solamente tenía un tema comportamental. Ya, quiero que lo vean con detención. Ay.
Luego, después de que muchos nos dijeron que el Rocco no tenía nada, aún así se seguían viendo signos como este. Fíjense cómo camina, fíjense cómo arrastra los pies, o sea, las patitas. ¿Sí? Y fíjense cómo le tiemblan las piernas, ¿sí? El Rocco claramente tenía signos de dolor, ¿sí? En paralelo a signos comportamentales, sí, y aquí es lo que yo les voy diciendo, como el Rocco nos llegó por ser un caso de un perro súper agresivo, en la cual la mayoría de los profesionales decían que este perro casi que estaba loco de la cabeza de alguna forma y que tenía una agresividad bastante severa. Pero claro, nosotras al seguir insistiendo y al seguir evaluando, pudimos llegar a diferentes conclusiones que los profesionales, por no ir más allá, eh, descartaron de alguna forma de que esto pudiera ser provocado por dolor. Igual este caso es bastante complejo. Porque, claro, le tomamos radiografías y lo que pudimos ver es que tenía una leve displasia de cadera y que también presentaba hemivértebras, algo que es bastante común para ser bulldog. Pero, aún así, sabiendo esto, nosotros sí podíamos ver que el Rocco presentaba signos de dolor, ¿sí? Entonces, está bien, como que los resultados y la analítica dice algo, pero el perro te está mostrando otra cosa. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en consideración porque el día de mañana nos pueden tocar pacientes complejos, pacientes que a lo mejor, claro, así a simple vista se puede ver que no tiene que ver con molestia o dolor, pero si el animal nos está mostrando otra cosa, es importante que le demos ojo, ¿sí? No nos quedamos tranquilas y lo mandamos a hacer, o sea, comenzó con medicación, ¿no es cierto? Comenzó con fluoxetina, con gabapentina, y en algún momento el Rocco se descompensó, ¿sí? Le dio una pancreatitis aguda porque algo comió en el paseo, y la medicación se puso en juego, ¿no es cierto? Se comenzó a disminuir porque no sabíamos si es que a lo mejor los medicamentos podrían llegar a tener un efecto en este caso, en este cuadro muy agudo que el perro presentó, y se propuso una terapia alternativa con CBD, ¿sí? Lo cual el Rocco la verdad es que lo toleró bastante bien. Esto es un protocolo que le mandó una chica de Perú a Rocco para que él comenzara a trabajar, ¿sí? Esto era un protocolo que le decía más o menos el cómo comenzar a dárselo y cómo iba ajustando, ¿no es cierto?, las gotas, o sea, la concentración en base a cómo iba respondiendo el perro. Y esto nos estaba funcionando bien, pero llegó un momento en que para seguir subiendo la dosis del CBD, la chica debía sacar o seguir eliminando de alguna forma la fluoxetina y la gabapentina, a lo cual yo personalmente me opuse y preferí que elimináramos el CBD, si bien el perro estaba respondiendo bien. Para mí era un caso bastante, el Rocco tenía una agresividad muy fuerte, y para mí el Rocco necesitaba la fluoxetina, básicamente, y obviamente la gabapentina ahí me hacía el contraste para un abordaje, digamos, de dolor también. No nos quedamos contentos con los resultados anteriores que nos dijeron los otros profesionales en Perú. Le pedimos la opinión a una fisio en Chile y ella claramente concordó con nosotras de que el perro sí tenía signos de dolor que eran evidentes y por ende le pidió una resonancia magnética, lo cual demostró lo siguiente, que si bien nada nos podía justificar de que el Rocco tenía efectivamente dolor, ¿sí? Lo cual obviamente fue un caso súper frustrante porque todos sabíamos que el perro tenía dolor, pero no había nada que nos justificara este nivel de respuesta tan fuerte, tan abrupto que el perro presentaba, ¿cierto?, a la manipulación y en el día a día. Entonces, lo que yo les dije anteriormente, para poder seguir con el CBD, la terapeuta sugirió bajar los medicamentos y ahí yo me opuse porque dije, el perro, o sea, estaba bien con la medicación anterior, si bien el CBD lo ayudó, yo no estaba dispuesta a arriesgarme y a que retrocediéramos con el caso, ¿sí? Lo único que sabíamos de certeza era que el perro tiene hemivértebras, que ya sabemos que eso es bastante común en los bulldogs, y que tenía una leve displasia de cadera. Sin embargo, no se dejaba tocar ni las patas ni los hombros, y obviamente esto mostraba que el perro estaba bastante incómodo en ciertos puntos que eran como que, era básicamente como si le dieran como
punzamientos de alguna forma. Y en los videos, en el video anterior que yo les mostré, cuando la chica estaba tocando el perro, se puede ver como que en cierto espacio, en cierta ubicación, el perro comenzaba a responder, pero en otras partes que tú le tocabas, el perro no reaccionaba, ¿sí? Entonces se llegó a... Hoy, después de aproximadamente 6 meses de trabajo y 6 meses de evaluación y de consultar con profesionales y de indagar, a lo que se llegó como en resolución fue en trabajar la desensibilización de la manipulación, en seguir con la psicofarmacología, ¿cierto? Recuérdense que este perrito está con fluoxetina y con gabapentina, y hemos estado entrenando, y también hoy en día el perro va a comenzar con fisio, lo cual nos estamos haciendo de alguna forma cargo del dolor, pero aún así todavía no sabemos qué es lo que nos está generando este comportamiento que nos demuestra que el perro claramente tiene signos de dolor, ¿sí? Entonces este es el trabajo que estamos haciendo con el bozal, para que se deje llevar a cabo con las manipulaciones. Muy bien. Y se está haciendo un trabajo, digamos, donde el perro, si bien tolera la manipulación, si se fijan igual, cuando él muestra la mano, tiene signos de incomodidad, claramente como que se da vuelta, ¿cierto? Se pone tenso, pero lo está tolerando mejor. Y hoy en día esta es la Ale con el Rocco, y han avanzado muchísimo. ¿Sí? Nala, una paciente que es bueno, esta es la Nala, es una paciente que estamos viendo en conjunto con Catherine. Ella es una pastora alemán, ¿cierto? Es un mix de pastor alemán, no es 100%, pero es una perrita que llegó a mí por ser, de alguna forma, presentar como una agresividad, ¿cierto? Que si bien no termina de culminar en agresión, ella sí como que advierte a las personas a que no se acerquen a su tutora. Es una perrita súper protectora, súper protectora. Y en la evaluación yo también determiné de que podría tener un cuadro de molestia en las caderas, ¿cierto? Como obviamente la mayoría de los pastores alemanes, lo derivé a una fisio. La fisio evaluó de que tenía displasia de cadera, ¿cierto? Y yo llamé a la Katy para poder trabajar con ella en conjunto, ya que la tutora estaba un poco reacia a comenzar con fármacos. Yo le sugerí la fluoxetina por el nivel de impulsividad muy fuerte que tenía la Nala. La Nala llegaba y se tiraba a las personas de una si es que se acercaban a su tutora. Y en base a esto entró Katy, ¿no es cierto? Y hemos estado viendo el caso en conjunto. Para que ustedes vean, Mira, bueno, China, es Nala. le hice un juego con premios para que se entretenga un rato. Y ahí se está comiendo los premios. ¿Cómo está la guagua? Le metí premio adentro de la bolsa y la hice un... Ella es la Nala, ¿cierto? Y es una perrita que tiene una vida Y ahí lo activa, sin problema, va y, encontrando. pero claro, presenta molestia, ¿cierto? ¿Cierto, guagua? En la parte posterior. Le pedimos exámenes, estaba todo bien, todo dentro del rango, lo cual nos daba una seguridad importante para poder comenzar, ¿no es cierto?, con CBD. Y en este momento es una paciente que yo y Katy tenemos en común, y estamos ajustando ahí las dosis. Yo le he preguntado y he estado encima de este caso, y obviamente que también en conjunto con pautas a nivel de comportamiento, ¿no es cierto?, hemos estado gestionando el entorno, añadiéndole previsibilidad para que la perrita se sienta más segura, también ejerciendo límites entre la tutora y la perrita para que ella obviamente no tome el rol de protegerla, sino que sea la tutora más bien quien puede mandar a Nala a una zona donde ella se sienta segura, y ella poder tener encuentros con las personas con normalidad, y que la Nala no tiene por qué estar encima de ella. Y en base a esto yo le pregunté cómo andaba, y la verdad es que la Nala sigue estando protectora, ¿cierto? Pero se ha visto una mejoría, ¿sí? Ya no está tan hiperalerta, la perra está descansando mejor, y ya no se está tirando siempre a las personas, ahora es mucho menor, ¿sí? Con Katy hemos conversado, y obviamente que la dosis de CBD se debe seguir ajustando, y yo como sugerencia y en conjunto, ¿cierto?, con
con la terapia de modificación comportamental, estoy pensando, ¿cierto?, en la integración de la fluoxetina, obviamente a dosis mínima, y poder evaluar si en conjunto con el CBD se pueden modular, ¿cierto?, para que la perrita tenga una mejor calidad de vida junto a su tutora. Pero aquí el CBD nos anduvo relativamente bien, pero igual falta la otra parte que era lo que yo les decía, o sea, no es que reemplace, sino que nos ayuda a utilizar menos fármacos, a tener algo más seguro y obviamente a comenzar a mejorar la calidad de vida de una paciente cuando obviamente la tutora está reacia a medicar con psicofármacos, ¿sí? Él es Mango, un guacamayo. Mango tenía una agresividad bastante importante por frustración, ¿sí? Y también estaba con un picaje por frustración sexual. Y también al mango tenía hipotiroidismo, ¿sí? Y les quería presentar este paper en el cual se evaluó el uso de cannabinoides, ¿cierto?, en Amazonas, que son loros, y lo que se pudo ver es que la tolerancia del CBD era bastante buena, tal cual como muchas veces la tenemos en los perros, ¿sí? Y que las dosis, por ejemplo, de administrar 30 miligramos kilo en los loros era bien tolerado, pero, como yo les dije anteriormente, la distribución de los receptores se sugiere que todavía eso obviamente no está 100% demostrado ni estudiado, pero se ha visto que el metabolismo de cómo ellos integran de alguna forma los fitocannabinoides podría llegar a ser diferente a lo del perro. Pero hoy en día el CBD ya es algo que se está utilizando en las aves y que se puede ver que podría ser bien tolerable. Bueno, esto era un poco lo que yo les decía antes, este era el picaje que presentaba el mango, ¿no es cierto? Estas eran heridas bastante importantes y si se fijan, aquí hay una perforación y en el otro lado hay otra perforación. Entonces, claramente la agresividad era bastante importante. Es lo que hicimos con él. Mango, arriba. Toca. Comenzamos a aplicar CBD, ¿no es cierto? Esto yo lo hice hace por lo menos unos 4 años atrás, por ende yo estaba trabajando con otra profesional, pero comenzamos a hacer un trabajo en conjunto, al igual que la Katy lo hace, ¿cierto?, con administrar CBD y tantear cuál es la dosis ideal para el mango. Y esto lo pusimos en complemento a trabajos, por ejemplo, de vuelo y de propiocepción, ¿no es cierto? Y entregarle más habilidades al mango para que él tenga más movilidad, más independencia y obviamente estos son trabajos que trabajan la tolerancia a la frustración directamente. Toca. Muy bien. Carrots. Gira. Muy bien. Ven. Ay, Mango. Arriba. Muy bien. Abajo. ay, Mango. Arriba. Muy bien. bueno, cosas tan Abajo. simples como que se pare. Muy bien, gordo. Para él era algo súper importante porque esto llevaba antes a como a una agresión, ¿no es cierto? Y también trabajos como practicar el vuelo. Toca. Ah, bueno, se repitió el video anterior, pero el mango en esa misma dinámica también yo le pedía vuelo y el mango venía hacia mí. Y bueno, el caso quedó un poco como un poco al aire, ¿cierto? El mango dentro del trabajo que se hizo con el CBD y todo mejoró muchísimo. Como ven aquí el mango está volando en forma libre en un entorno obviamente controlado, pero el mango llegó a volar libre, a disminuir sus niveles de agresión y obviamente a bajar un poco el picaje, ¿no es cierto? Entonces podría llegar a ser una buena estrategia. Este es el Leo. El Leo es mi gatito, quien tiene gingivostomatitis felina. Hace un año él ya estuvo en una cirugía, se le extrajeron los molares, y lo que yo comencé a ver fue que, bueno, yo tengo 2 gatos, el Leo y el Simba, y son, como pueden ver, son bien partners, se aman, comparten juntos sin problema, y lo que comenzamos a ver de la nada era que el Leo comenzó a echar
al Simba, ¿cierto? Si es que él se aproximaba a mí, empezó a competir con él, y obviamente esto me preocupó muchísimo porque apareció de la nada, y yo al revisar, ¿cierto?, su boquita, de nuevo, me di cuenta que estaba con una inflamación, por lo tanto, esto podría ser causa de una irritabilidad y de un dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí está el CBD de Narmavet. Bueno, lo que hicimos fue comenzar a administrar CBD, el de Narmavet, en la solución oral, ¿no es cierto? No en los masticables, sino que en el aceite, y comencé a darle 1/8 de pregabalina de 50 miligramos cada 12 horas, que era lo que él en su momento estuvo indicado cuando él tuvo este cuadro de dolor y luego se sometió a una cirugía, ¿sí? Y esto fue un tratamiento obviamente paliativo, considerando de que tiene ahora al doctor prontamente y que obviamente ahí a lo mejor vamos a tener que hacer la extracción del resto de los dientes. Pero hoy en día el Leo y el Simba pueden estar compartiendo sin problema, y ya vimos que los cambios de comportamiento que tuvo se debían a la molestia, a la irritabilidad que tenía, y que claramente era por eso, ¿sí? Bueno, con respecto a la dosis y la efectividad, como vimos anteriormente, no se puede establecer, no existe una dosis única, sino que es interesante de que siempre estemos tanteando y siempre estemos evaluando al paciente que tenemos enfrente, ¿sí? Sí se ha visto que las dosis letales o las dosis tóxicas son muy altas, entonces normalmente nosotros siempre vamos a estar trabajando en un espectro seguro, ¿sí? Y obviamente que todos los productos de Narmavet trabajan en este espectro seguro, como les dije anteriormente, y no estamos ni cerca de las dosis letales, ¿sí? Entonces es interesante tenerlo en consideración. Se vio que entre el formato de masticable y aceite, la verdad es que no había muchas diferencias, ¿sí? Por lo tanto, ambas formas de administración podrían llegar a ser seguras y efectivas a la hora de poder administrarlas, ¿sí? Con respecto a los efectos secundarios del uso de CBD en dosis muy altas, se ha visto leves efectos, ¿sí? Como vómitos, diarreas, pérdida de apetito, somnolencia, tolerancia a la elevación de la fosfatasa alcalina, ¿sí? Pero no se sabe si esto es por el CBD o si era a lo mejor como por el vehículo de administración, que el cual se implementó el CBD, o si ese CBD tenía THC, ¿sí? Y esto tiene que ver con la revisión que vimos anteriormente, en donde se hacía la comparación de todos los estudios y se vieron todos los efectos adversos y se generaban estas como incógnitas, ¿sí? Que no se sabía exactamente si era el CBD. Lo que sí se sabía que era el CBD era el tema del efecto de la fosfatasa alcalina, eso sí se vio que era el CBD, pero del resto no se sabía exactamente si a lo mejor era por el sabor, no se sabía si era porque estaba a lo mejor que tenía trazos de THC, etc. Entonces por eso se ve que es algo que potencialmente es bien seguro, pero igual uno aún así tiene que estar siempre bajo supervisión de este tipo de complementos, ¿sí? Importante, cada contexto familiar es único, cada tutor es único, cada animal es único, entonces uno siempre tiene que tener una amplia gama de posibilidades a la hora de trabajar con individuos. Cada vez se demuestra más que eso del paciente del libro, eso de hacer protocolos tan cerrados, de tener casi que directrices tan estructuradas, se sabe que hoy en día no es así. Los pacientes necesitan un manejo integral, necesitan que trabajemos entre colegas, que discutamos los casos clínicos, que trabajemos con fisiatras, con traumatólogos, ¿cierto? Con especialistas en CBD, con gastroenterólogos, con nutricionistas, y que entre todos podamos tener un abordaje más o menos en la misma línea, respetando al paciente y obviamente respetando también y escuchando las necesidades de cada familia, ¿sí? En casos leves, las dosis administradas que se han propuesto tienen bastante éxito, ¿sí? Eso no quita que uno pueda tener la oportunidad de poder complementar con algún fármaco. Estoy hablando en pacientes comportamentales, como lo vimos en el caso de la Nala, ¿sí? Si bien el CBD hizo lo suyo, me falta un poquitito y me gustaría tener más avances, siendo que se está haciendo toda la parte de modificación comportamental y el perro en verdad está respondiendo muy bien, pero hay una parte que me falta ahí, y que como tenemos un caso donde la Nala podría llegar a ser un posible
riesgo es importante, y a mí obviamente que evalúo la parte de poder administrar fármacos en complemento, ¿sí? Pero son bastante seguros en poder complementar las dosis de los productos de Nalmavet, son súper seguras. Se ha visto que con esas dosis que son seguras, ya se ha visto que tenemos resultados que están interesantes y que puede ser una alternativa. Y también, tener que estar encima de los pacientes es súper importante, y obviamente faltan estudios y falta poder ver más evidencia, pero así como lo estamos viendo ahora, se ha visto que es bastante concluyente. Y eso, les dejo la bibliografía ahí para que la puedan ver. No sé qué les pareció, hablé mucho. Súper, no, gracias, José. Súper interesante tus casos clínicos. Interesante también ver un ave entre medio de tanto mamífero que estamos acostumbrados, así que maravilloso también ese caso. Déjame mirar aquí si es que alguien levantó la mano. ¿Alguna pregunta? Seca, Ay, José, qué buena lindo. presentación. No, pero en una me trabé, en una me puse nerviosa y como que comencé me confundí con las palabras y me puse, normalmente no me pongo nerviosa, Katy. Si te juro que no sé qué me pasó hoy Lo día. sé. Ando media ansiosa, nerviosa, todo se me juntó, pero bueno, creo que pude mostrar mi punto, que es que necesitamos profesionales integrales, necesitamos que comencemos a trabajar con otros profesionales, que tomemos más opciones de tratamiento, ¿no es cierto? Y que complementemos. Y las opciones naturales que hay hoy en día son súper interesantes, súper novedosas y están teniendo bastante resultados. Con respecto al efecto séquito, por ejemplo, que dije anteriormente, que era como cuando uno daba cierto THC y CBD como en una misma administración, también se ha visto con respecto a los hongos nutricionales, ¿sí? Los hongos nutricionales también pueden tener ahí y potenciar su efecto si es que se da con el CBD. Entonces también es interesante, y ahí como que nos da luces de que si es que tenemos un manejo integral, podemos tener grandes resultados. ¿Hay alguien la Pamela tiene una duda? Sí, la Pamela. ¿Puedes hablar? Hola, Hola. ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, Ah, ya, súper. No, o sea, primero que todo, felicitar a la doc, una charla con sus detalles que le veía, pero yo la escuché perfecto, se entendió todo súper, es muy clarita para explicar, que me quedan muchas cosas claritas, así que felicidades. Quería ay, Pame, preguntar, gracias. quería preguntarte, principalmente cuando hablaste del tema de los gatos. Yo tengo un gato problema. ¿Cómo lo haces para regular la trazodona, ya que es un antagonista inhibidor de la recaptación de serotonina? Que me decías que en ese caso, como compiten, ¿qué es lo que vas regulando? ¿Con qué vas jugando con la dosis del CBD, con la trazodona? ¿Cómo partes? Si yo parto con 1/8, ¿vas aumentando la dosis de CBD o vas subiendo la trazodona? ¿Cada cuántos días vas evaluando? Claro, cariño, en este caso era pregabalina la que yo ocupé en mi gatito, pero es una muy buena pregunta porque obviamente pensando en pacientes más complejos, la trazodona obviamente que podría llegar a ser una alternativa. En la pregabalina, por ejemplo, me anduvo súper bien el 1/8, ¿cierto? Más el CBD de Narmavet, y me anduvo muy Ya. bien, no tuve que hacer ningún ajuste en ninguno. Sí, antes le daba Traumel y lo saqué, pero en verdad mi gato anda bien, no tiene ningún efecto secundario, no ha tenido ni vómitos, ni diarreas, ni nada, así que bien por esa parte. Con respecto al tema de la trazodona, por ejemplo, pensando en un paciente que, no sé, le voy a hacer una intervención o algo puntual o una ida al veterinario y quiero administrar CBD como para potenciar el efecto como ansiolítico,
yo ahí lo que he hecho bastante es partir con dosis, ir probando y partir con dosis mínimas, por ejemplo, de trazodona, en el caso de la trazodona puntual. Yo una vez lo utilicé en una paciente, en una perrita, que viajó como 20 horas en avión, que viajó como una isla en Estados Unidos, y a ella la mandamos con trazodona y aparte se mandó a hacer CBD para el viaje. Y lo que hicimos fue ir agregando con dosis mínimas la trazodona e ir tanteando, ir viendo el efecto de la perra. Si es que tú la ves, o del gato, me explico, o sea, podríamos ir observando ahí, por ejemplo, si el animal presenta somnolencia, si es que de repente lo veo más dormido de lo que necesito, si es que a lo mejor veo que no le pasa nada, ¿me explico? O si es que, por ejemplo, veo que le da diarrea. Son cosas que yo debería tener en consideración a la hora de utilizar como cualquier tipo de fármaco más el CBD. Yo siempre parto por dosis mínimas y voy evaluando con respecto a lo que sea de fármaco que utilice. Y por Claro. ejemplo, Bueno, él no tiene problemas de dolor. La verdad es que él tiene 4 años y con la etóloga lo diagnosticó. Él tiene agresividad por juego desde 6 meses, 8 meses. Se hicieron todos los exámenes para descartar enfermedades de base y quedó con trazodona fijo, pero yo siento que la trazodona no le hace nada, entonces empecé con el aceite de Narma. Pero no, la verdad es que no le produce ningún efecto, entonces siempre he tenido esa duda de hasta qué límite Pame, puedo llegar con cada medicamento. lo que pasa, Sí, Pame, es que la trazodona no está indicada para darla de forma prolongada en el tiempo porque la trazodona genera tolerancia. Entonces, la dosis con la cual tú partiste, te estoy inventando, hace claro. un año, ponte tú que era, no sé, 25 miligramos, me explico, hoy en día, después de 6 meses, después de un año, agüita para las carmelitas, o sea, ya no le hace efecto. Entonces, en ese caso, yo reevaluaría los fármacos que estoy utilizando, de repente evaluaría el sacarle de forma progresiva la trazodona, de repente hablaría con Katy para ver si a lo mejor un extracto un poco más concentrado de CBD que se ajuste a las necesidades de tu gatito y poder hacer un buen abordaje a nivel de manejo en el día a día, porque la agresividad por juego, o sea, la verdad es que he escuchado poco ese como diagnóstico, ¿sí? A lo mejor de repente él cuando juega se pasa para el otro lado y puede tener comportamientos medios agresivos, y en ese caso tratar de ver cómo podemos ir modulando la intensidad del juego y que se haga de forma segura. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, jugamos con caña o partimos activando con caña, y luego si es que veo que el gordo se empieza a activar, trato de bajarle la intensidad al juego, voy cortando poco a poco, siendo bien predecible. O sea, gordo, jugamos y salgo la caña, luego gordo, empiezo a bajar la intensidad del juego y luego gordo, se termina el juego y a lo mejor te puedo dar, no sé, te estoy inventando, un churu o alguna actividad del amido como para ayudar a que el gatito termine de bajar las revoluciones y cierre. ¿Me explico? Sí. Y yo creo que eso podría llegar a ser interesante y ver de repente con CBD, y si ya es un nivel grande de agresividad y en verdad tú estás dañada, te estoy inventando heridas, etcétera, veámoslo, porque de repente existen otras alternativas de fármacos que nos podrían ayudar y que sí tienen un efecto a largo plazo y que son y que no generan tolerancia. Ya, súper. En general, mi experiencia con ansiedad, que no es tanto, tengo más experiencia en dolor, es que los pacientes necesitan dosis más altas. No sé si es porque son más jóvenes en Sí, general, porque la misma sí, ansiedad hace que los receptores no sean tan activos, pero en Ya general tiene, las dosis son altas. sí. No, ya sí, es tiene, ansiedad, o sea, es la agresión, es cuando juega y también cuando lo tocas, no le gusta el cariño. ya Mm, tiene, Como 4. y, mm, y agresividad cuando lo tocas, ¿en qué zona? Em, no es en la zona, es cuántos segundos dura el cariño. No pueden durar más de 30 segundos el cariño en él. Tienen que ser como cortito. Rascar la cabeza, pero un poquito, todo es como poquito. ¿Y qué exámenes se le hicieron para evaluar si es que no tenía? Bueno, igual, ojo, Evaluaron, sí, pues evaluaron tiroides, eco de abdomen, perfil bioquímico, hemograma y una encuesta enorme que me enviaron.
y nunca lo he visto, por ejemplo, no sé, pues que ha cambiado. ¿Esto comenzó de un momento para otro o siempre ha sido así? De pequeño, lo tengo desde los 30 días de vida. Sí, yo creo que igual es un tema de separación muy temprana de la madre, del O sea, abandono. Viene ya como un tema, sí, es como un tema ya de él de nacimiento, de claramente crianza. o sea, puede haber un tema de frustración, puede haber una poca modulación, que claramente este gatito tiene poca modulación a la hora de interactuar, ¿cierto?, con otros, y eso obviamente que lo hace la madre y los hermanos, pero sería bueno seguir investigando porque normal, o sea, hay grados de personalidades, hay gatos que son más cariñosos, gatos que son más reacios, pero de repente si el cariño no es lo que le gusta, de repente hay otras formas de poder interactuar con él que sean más seguras, y por otra parte seguir evaluando si es que a lo mejor tu gatito no presenta alguna molestia, algún dolor en algo, o etcétera. Sería interesante, Pame, que si quieres me mandas un mensaje por interno, me mandáis videos y de repente a ver si te Ya. puedo apoyar en algo más. Sí, de esto te quería preguntar porque justo mencionaste al final el uso de hongos adaptógenos, que yo Sí, estoy usando bastante en pacientes. ¿Y qué opinabas del uso de, bueno, en este caso más para el sistema nervioso, de melena de león en pacientes con disfunciones cognitivas? bien, Estos yo hongos amo. también tienen, como los hongos también tienen terpenos, entonces esa era mi duda. Exacto. Mira, nosotras en Bienestar Animal hemos sido como pioneras en traer esta terapia en nuestros pacientes, y tenemos preparados, tenemos el Fungi Anxiety y el Fungi Inmune, y el Fungi Anxiety tiene una muy buena, muy buenos resultados en pacientes geriátricos, por esto mismo. Sobre todo en síndrome de disfunción cognitiva canina, por ejemplo, es un muy buen complemento, ¿sí? Sí. Les voy a mandar por aquí la web para que puedan ver estos productos y ahí también salen el cómo, el por qué, y tal cual como tú dijiste, como tienen estos componentes, principios activos, también se ha visto que podría llegar a tener como efectos séquitos, si es que se utilizan en conjunto, entonces está súper interesante. Ujú, sí. Así que sí, dale, Melena de León, buenísimo. Acá tenemos otra pregunta. Démosle. Gonzalo Vega dice, en la clínica llegó un paciente diagnosticado con IBD y ansiedad, el cual comenzó un tratamiento con la tóloga que usó fluoxetina, el cual desató cuadro de diarrea. Se suspendió el tratamiento, se estabilizó y comenzó nuevamente con fluoxetina, provocando el mismo cuadro, llegando a la conclusión de que este fármaco provoca posible disbiosis. ¿Podría usarse CBD junto a Neurexan u otro ansiolítico en este caso? Salud y gracias. Sí, Gonza, lo que pasa es que en los pacientes con IBD, ellos ya normalmente tienen una disbiosis, ya su microbiota se ve que está alterada. Entonces, el añadir la fluoxetina, yo he visto un montón de pacientes que la fluoxetina con pacientes gastrointestinales no anda bien y que esto mismo genera diarrea. Entonces, ahí evaluar otras alternativas. Yo, por ejemplo, en un paciente que tengo esto mismo, he utilizado la gabapentina, y él también ha suplementado un poco con CBD y han dado bien. Entonces aquí la clave es ir probando a dosis mínimas, obviamente, siempre y cuando sea seguro para ese paciente, y poder trabajar juntos entre colegas, o sea, idealmente que el gastroenterólogo esté de la mano con el etólogo en un chat, idealmente como hablando y discutiendo sobre cuál es el tratamiento que podría llegar a ser menos como invasivo para esa microbiota, ¿cierto? Y ir probando cuáles son los mejores resultados, pero claro que sí. Y la gabapentina a mí me han dado bien en pacientes así, utilizándola cada 12 horas. Pero el CBD en general lo que hace es que regula la motilidad y es antiinflamatorio, entonces anda muy bien en IBD, se usa harto. Sí, Acá tenemos, y no, que también eso, que se ha demostrado que lo que tú decís, o sea, que tiene un efecto bastante bueno también en el sistema gastrointestinal, sí, por eso el CBD es algo tan holístico, ¿me explico? Porque, y hoy en día los pacientes que nos llegan, muchísimos tienen problemas de disbiosis, problemas a nivel de gastrointestinal, ¿cierto? Que lo podemos ver mucho, por ejemplo, cuando tenemos, o lo que yo he visto, destete temprano,
esa microbiota de ese cachorro no se llegó a producir como debería, seguramente por el tema de la leche materna, eso hace que el perro tenga problemas en la piel, porque recordemos que el sistema digestivo y la piel, perdón, el sistema nervioso y la piel vienen de la misma capa embrionaria, y si no tengo una microbiota formada como corresponde, la producción de neurotransmisores que se genera en esa microbiota, que es la serotonina, que tiene una gran producción en esa parte, y y el GABA también, se me confunde GABA con gabapentina de repente, obviamente ese paciente va a tener problemas emocionales, y los problemas dermatológicos están a la vuelta de la esquina. Entonces, ver pacientes, no sé si Katy, a ti te ha pasado, ver pacientes con problemas al sistema gastrointestinal, dermatológicos y ansiedad es muy común. Muy común. Así es, muy estresados también. Ya, tenemos otra pregunta aquí. Vale. En los casos, la Marina, en los casos presentados se combinan concomitantemente psicofármacos como ISRS o gabapentinoides con CBD. Entonces, ¿cómo se evalúa si el resultado obtenido se debe al CBD? En los casos que presenté, no es que se hayan utilizado en concomitante, sino que se han presentado, por ejemplo, la Nala, solamente hemos utilizado CBD. En el mango solo utilicé CBD, ¿sí? Que no me dice que solamente me voy a quedar con el CBD. ¿Me explico? O sea, dando el CBD, yo tomo opciones, puedo tomar perfectamente opciones psicofarmacológicas. Por ejemplo, en el caso del el roco partió con psicofármacos, le bajamos un poquito la dosis, por factores externos, obviamente, comenzó con CBD, anduvo bien, pero luego yo no quise seguir bajando medicamentos, corté el CBD y volví a los medicamentos, ¿me explico? Entonces yo creo que acá, más que ver, de partida tenemos pacientes que solamente se les dio CBD, por ende ahí se pudo ver el cómo funcionó, pero yo no estoy diciendo que esa sea la única herramienta terapéutica que tenemos que optar en la mayoría de los pacientes, ¿me explico? O sea, todo esto es ir probando y prueba y error al final, y ir poniendo en la balanza, ¿cierto? La seguridad, al final los riesgos y los beneficios, como todo, como todo. Yo he usado CBD junto con gabapentinoide y con psicofármaco, porque de repente me llegan los pacientes y les voy bajando de a poco los gabapentinoides o los psicofármacos y ahí voy viendo si es que los puedo, igual que cuando me llegan con epilepsia, por ejemplo, pacientes que tienen epilepsia pero muy pocas convulsiones, uno puede tratar de sacarles los medicamentos más fuertes y dejarlos con solo CBD, pero para eso hay que tener paciencia, tener unos tutores súper comprometidos y también ir viendo, porque de repente pasa que tiene una convulsión o dos y después de haberle sacado, por ejemplo, los anticonvulsivantes y tienes que volver, pero con dosis muy bajitas. En el fondo, no sé si te ha pasado a ti, José, pero la gente que trabaja, o sea, que llega uno que está tratando de tener una medicina un poco más alternativa, más holística, más natural también, tienen también la capacidad de ser más pacientes, de entender más, de compenetrarse más con su mascota y también con el veterinario, y son unos tutores que realmente son unos amores, son fáciles de trabajar porque quieren el bienestar de su mascota. Entonces, Es que uno trabaja lentamente, está 2, 3, 4 meses a veces hablando todos los días por teléfono hasta que uno logra los objetivos. Y eso es lo lindo del CBD, que uno puede con paciencia lograr objetivos muy buenos, pero para eso hay que tener paciencia, ir viviendo con las dosis bajitas, ir sí. mezclando CBD con THC. Cuando uno está mucho tiempo con CBD, hay que sacar el CBD y usar otro tratamiento. Entonces, es como un complemento muy bueno. Pero ¿puede uno llegar a usar solo CBD en algunos casos? Sí, también. Claro, También. lo que pasa, Katy, es que tenemos tutores diferentes. Hay tutores que ven a sus animales como un problema y que buscan soluciones. Y a ellos no tenemos no hay muchas opciones, ¿me explico? Pero el paciente que en realidad entiende, o sea, el tutor que realmente entiende que estamos hablando de seres vivos, que tienen procesos que toman tiempo y que al final, como uno, hay procesos de adaptación, hay procesos o sea, de adaptación, de tiempo, etcétera, de receptividad, obviamente que son los tutores ideales al final. Uh-huh. Así es. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, porque son 20 para las 10. Hay dos preguntas para ti, creo.
Para mí, a ver. ¿No? Sí, ¿a qué Ah, dosis fue usada la Nala sí. CBD? ¿Qué dosis fue usada la Nala CBD? La Nala partió con 60 miligramos por ml, que es una dosis, una concentración alta. Le partimos dando 8 gotitas y de a poco fuimos sudando hasta 13. Y ahora la tutora me pidió que le hiciera un concentrado más fuerte, así que le mandamos a hacer un concentrado de 100 miligramos por ml para que tome unas 7 o 8 gotitas. Pero en general la Nala es un paciente que está con alta dosis de CBD, Mm, que sí, no es lo común. claro. Tengo, No, es que es lo que te digo, Katy. O sea, yo creo que en la Nala ahí eventualmente vamos a tener que conversar y ver para ver si podemos eventualmente integrar una fluoxetina a dosis muy baja e ir titulando ahí, ir viendo, porque los niveles de impulsividad de la Nala son importantes. sí, ahí lo vamos a conversar. Después, hola, una consulta. ¿Y a qué tiempo de uso CBD se puede empezar a ver mejoras? Tengo un alumno con mucho dolor y los VETs aún no lo dan de lo que le duele. Ya fue a traumatología, lo operaron de una hernia, pero aún después de las semanas siguen con mucho dolor y gritos. Chuta. También es un bulldog francés y recién el lunes inició una gota de CBD cada 12. Ya, mira, en general, como uno parte con CBD con dosis súper bajita, uno tiene que ser lo más empático posible. Entonces, uno tiene dos opciones. Parto y porque mi paciente está con mucho dolor, subo todos los días, que en general yo sí lo hago, porque se supone que se sube cada 3 días y así voy aumentando de a poco. Pero son casos de una artritis, un perro que ya está más viejito, pero no un paciente que está con mucho dolor o con una hernia, por ejemplo. Ahí yo tengo que ser un poquito más eficiente y subir la dosis todos los días. Si me paso la dosis no me importa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que le baje ese dolor. Si está con grito, está con mucho dolor. Y además usar otro tratamiento para el dolor, o sea, seguramente un SOS de todas maneras. El CBD entonces depende. Esta terapia uno no puede decir ni dosis, ni tiempo de efectos, nada, porque todo depende de cada paciente. Yo puedo partir con una dosis y con esa dosis me quedo porque le encantó al paciente y el paciente anda increíble, o necesito 2 semanas para ir subiendo, o al tercer o cuarto día ya llegó a la mejora. Eso va a depender absolutamente del paciente y depende de hartas cosas. Por ejemplo, un paciente que es gordito va a demorarse más en hacer efecto porque el CBD se va a atrapar en la grasa. Entonces voy a tener menos biodisponibilidad. Un perrito viejo, que yo en general parto con dosis un poquito más alta, me puedo demorar a veces una semana, como en reactivarse. Cuando uso CBD solo, en general se demora un poco más en hacer efecto que cuando uso CBD con THC también. Entonces hay una infinidad de variables aquí que uno tiene que ir manejando de a poquito. Por lo tanto, no te puedo decir, mira, realmente es al tiro el CBD, pero depende un montón de todo lo que te dije, pues depende de un montón de cosas. Y además del tono cannabinoide de cada individuo. Oye, hay algo que me gustaría destacar y me gustaría como mencionar, y es que insisto que el dolor pasa muy desapercibido. Los profesionales como que son más secos en dolor, lamentablemente no son los traumatólogos, ¿sí? O sea, muchas veces el paciente puede tener dolor y el trauma se le puede ir. Entonces, un tratamiento en conjunto, bueno, la fisiatra de la mano, sí o sí, y aquí nos está acompañando la Jocelyn, que es de Fisiovet, que es mi fisiatra, la que me ve a todos mis animales, y la importancia de poder hacer una buena evaluación, porque lo que les digo, o sea, por ejemplo, en el caso de Rocco, era evidente que el perro tenía dolor, el perro presentaba signos, pero la mayoría de los profesionales, no. Entonces, si el animal nos está mostrando, busquemos, sigamos buscando. Es tan impactante lo del dolor que hace menos de 100 años se supone que los pacientes nuestros no tenían dolor. A los perros no había el concepto del dolor. Sí, el tema del dolor es nuevo, por eso que hay pocos profesionales especialistas en dolor. Y aparte que, no sé, por lo menos los gatos, ellos sí que son difíciles de diagnosticar con dolor. Es muy difícil a veces. Aquí la Pame levantó la mano de nuevo. ¿Puedes hablar, Pame? No, yo creo que la tenía de antes. No, Katy, no fui yo. Va, Elizabeth. Fisiovet, la Ah, Jocelyn. no sé. Hola, buenas noches. Sí, Hola. hola, soy Jocelyn. Mira,
tengo una opinión al respecto, digamos, en base a lo que dijo la doctora José. Perdón. eh, el, no sé si es colega quien está hablando, Diana Cerván, que preguntó acerca del bulldog francés. Em, Mira, bajo ningún punto un paciente después de 2 semanas operado de una hernia debiera gritar. Eso no es normal. Ya, esto debiera ser evaluado. Hay muchas razones. Efectivamente, hay pacientes que se pueden volver a herniar en muy poco tiempo. Entonces, o hay una nueva hernia, o hay una lesión que no está siendo vista, pero no es normal que después de una hernia operada, si es que hubo una buena neurolocalización y además un buen abordaje del neurólogo, no tendría por qué ser. Entonces hay que revisar eso, especialmente en pacientes bulldog, no son pacientes que sean muy quejumbrosos. Entonces, si está gritando, la verdad es que yo le daría una vuelta más a eso. Y son pacientes que sí o sí tienen que pasar por fisio, independiente de que queden muy bien operados, para recuperar la musculatura y poder compensar todo lo que perdieron, necesitan fisio. Y, y dentro de lo que es la terapia analgésica, está bastante bien que le den CBD, pero hay que ver qué le duele, porque puede ser un muy buen complemento, pero no podemos tapar el sol con un dedo y tratar un síntoma o un signo sin tener claro quién lo está produciendo. Eso quería como remarcar. Sí, Diana. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Y ese descarte de dolor lo tiene que ver el fisio? Porque como te cuento, hace 2 semanas lo operaron, pero el perro grita constantemente de dolor y aparentemente está recostado en su cama y de la nada empieza a dar gritos. No es un perro que haya modificado su conducta, solamente está como que muy tranquilo, aislado. Yo le veo la columna súper curva, incluso le he llevado varias veces yo misma, insistiéndole a los vets de que tiene mucho dolor y lo único que me dicen es que hay que mantenerlo en observación. Entonces ya no sé a qué otro especialista veterinario acudir para que le puedan diagnosticar qué es exactamente lo que le duele, porque lo único que le han mandado es prednisona, que ya la dosis creo que no le hace efecto porque empieza a gritar mucho antes de que le toque la siguiente pastilla, y las gotas de CBD que les cuento que bueno, que son una cada 12 horas, que tampoco sabía a cuánto tiempo le podía llegar a hacer efecto. Es un paciente que ha perdido mucho peso, está en 10 kilos para el tamaño que tiene, se le ve todas las costillas, está como que perdiendo también mucho pelo y no sabemos con qué tipo de profesional encararlo, que le pueda diagnosticar qué es lo que realmente le duele. Puta, pobrecito, no lo está pasando nada bien. Yo creo, no sé qué opináis, Jorge, yo creo que que habría que llevar a los neurólogos, instituto neurológico, donde le hacen un buen diagnóstico. Y, no sé, investigar un poco qué pasa y hacer radiografía, ecografía, escáner, entender qué está sucediendo. Yo creo que eso es lo primero. Muchas Yo gracias. sí, ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. claro, debiera tener una segunda opinión con neurólogo y una buena neurolocalización. Mm, sí, de Sí. todas formas. Pero no es de Chile la persona, parece. No, po, es de Perú, la Diana. Es lo máximo. Con ella también vimos el tema del traslado de Pepe. Oye, hablando de eso, voy a partir con Pepe, con CBD, repasando ahora, digamos, todos los beneficios, sobre todo como Pepe tiene temas a la piel, yo estoy segura que también tiene temas gastrointestinales, podría ser un muy buen complemento a la terapia que ya estoy llevando con él. Así que, interesante. Acá me preguntan dónde están nuestros productos, nanmabel.cl. En nanmabel.cl están los productos terminados, que tenemos un aceite que es para perro, un aceite que es para gato, y tenemos un producto que son gomitas masticables que son bien fáciles de utilizar, son bastante concentradas y además tienen triptofano. Entonces, para perros, por ejemplo, que no duermen bien,
que están con mucha ansiedad, puede ser usado una vez o a permanencia. Y ahí están los productos Narma. Y además, en Narma tenemos la posibilidad de receta magistral. Podemos hacer la concentración que ustedes necesiten, incluso es como farmacia Salco, Ahumada, tenemos de todo para que ustedes puedan utilizar el CBD mezclado con otro tratamiento. Y ahí se puede usar el CBD solo o el CBD con THC también. Así que los invito, les voy a dejar aquí mi correo, por si quieren preguntarme cosas sobre los productos. Y se mandan en regiones. A toda Rica Punta Arena, el envío es súper rápido, en 1 o 2 días, y no es nada de caro. Así que eso, vean la página web, si tienen alguna duda me escriben, yo feliz les estoy ayudando. Y ahora vamos a cerrar, que van a ser 10 para las 10. Pero estuvo buena, estuvo interesante. Súper entretenido, gracias José por todo tu tiempo. Gracias a todos por las preguntas, por estar pendientes hasta ahora. De estar todos muertos de sueño ya, muy cansados. Yo estoy inyectadísima después de este shock de adrenalina, después de la presentación, después de que me traspapelé, me puse nerviosa. Oye, y les pido disculpas porque de verdad que jamás me pasa. Y esto ya como me pone aún más nerviosa. No te preocupes, todo muy, muy entretenido. Gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar, que va a ser el próximo mes. Le vamos a estar contando el tema y el especialista. Y también para los que necesiten una charla introductoria del uso de cannabis, con la legislación, con cómo se hace la receta, etcétera. Yo hago todos los meses, y hoy día dice uno, pero si necesitan también puedo hacer en un par de semanas más, contamos veterinarios y le hago otra charla. Así que ustedes van avisando que necesitan. ¿Ya? Gracias, José, gracias a todos. Gracias, José, gracias a todos. Nos Gracias a veremos. ustedes, chiquillos. Gracias a Chao, ustedes por lo chao. que están haciendo. Chao, chao. Gracias. Saludos.